Hace un tiempo me invitaron muy generosamente la Asociación Española de Empresarios del Sector Turístico, su presidenta, Teresa García, que es nuestra invitada, al congreso que hicieron, en el que el tema era cómo visibilizar el talento femenino, y a veces se reclamaba, la misma mujer decía que no, cuando le invitaron a un programa de televisión decía muchas veces que no, porque quería ser perfecta, y el hombre es más lanzado, voy igual. A mí me cuesta muchas veces traer mujeres talentosas al programa, pero hoy vino la presidenta y ya me solucionó de aquí en adelante, para los próximos episodios, convencer a esas empresarias que tienen que venir aquí y contarnos lo que hacen en sus asociaciones y en sus empresas. Teresa García, presidenta de ACED, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Qué gusto tenerte. Muchas gracias. Palabra cumplida. Te Siempre. saludé cuando anunciaron tu segundo mandato. Estuve, la verdad, muy a gusto en el congreso que hicieron, y hubo una mesa moderada por un amigo en común en la que se hablaba del protagonismo de la mujer en el mundo del turismo. La mayoría de las profesionales del turismo, tanto en agencias de viaje como en empresas corporativas, son mujeres. Sí, 60%. ¿Y por qué a veces se percibe que la mujer en el mundo del turismo, la mujer ejecutiva en el mundo del turismo, no tiene ese lugar tan relevante o de tan alto perfil como el hombre? Bueno, porque en realidad no es una cuestión de percepción. El 60% de la industria turística es un personal femenino, sin embargo, en los puestos de liderazgo roza apenas el 20%. Entonces, no es una cuestión de percepción, es que es una realidad. La pregunta es, ¿qué es lo que ocurre en este sector que, siendo mayoritariamente femenino, solamente copan los puestos altos de dirección los hombres? Y al final acaba siendo la misma respuesta de siempre, es un tema de visibilidad. Es verdad que en los últimos años, porque todo el mundo, pues es que antes estabais peor. Claro, pues esa no es la solución. También en el siglo XVII moría el 97% de la población infantil. Esa no es la solución. La solución es qué es lo que hace para que nos cueste tanto esa visibilidad femenina. Esos puestos que pueden estar preparados, esos perfiles que pueden estar preparados para puestos de dirección, que no son tan visibles como si pueden ser dentro de una masa masculina. Y luego ahí entramos en un montón de aspectos que ya son mucho más sutiles, porque el tema de por qué no se accede a determinados puestos, allí podemos estar horas de debate. A ver, es una cuestión, no digo que generalices, pero en tu rol de liderazgo en una asociación como esa ACED, ¿cuáles son, en esa escala, ¿no?, en ese podio, cuáles son las principales razones que tú crees por las que no se accede? Porque a veces el sector tal vez no permite, o porque cuando está la posibilidad de hacerlo, tal vez la que tiene la posibilidad no lo asume. ¿Son muy perfeccionistas las mujeres a la hora de tratar de asumir un rol de importancia? Pues mira, no lo creo. Creo que eso es el gran mito que se ha vendido, de no es que las mujeres al final son tan perfeccionistas que no quieren, no es que las mujeres al final no quieren exponerse, no es que las mujeres, y en el fondo, que era como me comentabas hace unos minutos, no, las mujeres aquí no quieren venir. No, esos son generalismos que no son buenos. Es como si yo dijese, todos los hombres son malos. No. Me está regañando. No es verdad. Me está regañando, no sí. Es que le esté regañando, es que no es la realidad. Hay muchísimas mujeres con muchísimos perfiles muy buenos. Si no encuentras a una persona, pues busca en otro lado. Y es así. Como cuando yo oigo a empresarios, es que no encuentro personal. Bueno, pues busca en otro sitio o mira qué es lo que está haciendo que no quiera ir. A lo mejor es el horario, a lo mejor son las condiciones, a lo mejor es la información que estás dando. Entonces, a lo mejor necesitas que esté mucho más acotado para qué tiene que ir, porque los tiempos... A mí esta mañana me decían, joder, eres como súper efectiva en todo lo que haces. Claro, porque no tengo tiempo. Entonces, creo que es un falso mito el hecho de que las mujeres no quieran acceder a ciertos puestos. Creo que en el fondo hay muchísimos más motivos el por qué se llega ahí, pero básicamente
es porque al final el cerebro está hecho para rodearnos de aquello de lo que estamos más acostumbrados. Claro. Y cuando el que está decidiendo, y en los puestos de dirección ahora mismo el 70% son hombres, de manera natural voy a tender a elegir a algo que es mucho más parecido que yo, que es otro hombre. ¿Por qué? Porque me encuentro con él en el golf, en el pádel, en las cañas de después, y la mujer probablemente no esté en esos entornos. ¿Eso quiere decir que no estén preparadas? No. Quiere decir que a lo mejor no están expuestas en los mismos lugares. Ahora, lo que sí que hay que hacer es un ejercicio de forzarnos a todos a salir de la zona en la que estamos acostumbrados para buscar más allá, para decir, oye, exactamente qué es lo que estoy buscando. Porque lo normal es tender a promocionar a aquel que me va a hacer la vida fácil, claro, que es mi colega. Ahora, el desafío es romper con eso. Tú como líder de una asociación, ¿cómo haces para a tu equipo, a las asociadas a ACET, que ese mensaje permee, ¿no? Que sepan que están en la misma situación, que hay que luchar contra eso y que hay que ganarse esos espacios de poder? ¿Cuál es esa tarea de comunicación interna hacia los miembros de las ACET en este caso? Pues mira, hay distintas maneras de enfocar esto. Cuando tú eres un líder y tienes un puesto de responsabilidad y tienes un equipo debajo, a mí me ha pasado, forzar las situaciones, entre comillas. Forzar las situaciones significa, y no solo respecto a los géneros masculino y femeninos, también en cuanto a equilibrar al equipo. Si tienes gente muy senior, tienes que equilibrarlo con gente más joven. Si tienes gente muy masculina, tienes que equilibrarlo con perfiles femeninos. A equilibrar, ¿por qué? Porque un equipo mucho más diverso es un equipo que es mucho más rico en cuanto a ideas y a perspectivas para buscar soluciones, para aportar, para hacer. ¿Qué es lo que hacemos en ASET? ASET tiene varios pilares. Uno es, pues, ya invito a la gala que tendrá lugar este jueves, el social, por el que colaboramos con acciones sociales para fomentar pues, todo lo que es infancia y mujer, pero otro muy fundamental, que es el pilar, es la visibilidad. Y es, yo no voy a saber de algo que no conozco. Y para conocerlo tienes que hacerlo visible, tienes que darlo a conocer, tienes que hacer que esos perfiles, que esas personas, que se hable de ellos, aunque sea mal, como decían los romanos. Lo peor es que no hablen. Lo peor es que no hablen, que eso es lo que ha pasado con las mujeres durante muchos años. ¿Por qué? Porque hacen muy bien su trabajo, pero no hablan, no hacen ruido. Entonces, dar esa visibilidad a no hacer ruido. Yo estoy súper contenta con ASET en estos 3 años y medio que llevo, porque muchos partners, que son empresas, han dicho, ostras, este discurso es verdad. Y eso tiene que ver con la visibilidad, con el ser visto. El concepto, a mí me encanta la neurociencia, y el concepto de ser visto es importantísimo. No solo a las mujeres, a las personas, a las parejas, a los hijos, a las casas, a los objetos. Algo que no es visto no tiene ningún valor, con lo cual pierde, se difumina en el tiempo. Entonces, el pilar fundamental de ASET después del social es el ser vistas. Oye, que estamos aquí, que hay ejecutivas, que hay perfiles, que hay mujeres, y sobre todo apoyar también y reforzar perfiles de mujeres mucho más jóvenes que están empezando ahora, que tienen un potencial increíble, para que se vaya hablando de ellas, para que estén allí, para que estén en los foros, para que se empiece a oír su voz, te guste o no te guste. Porque aquí hay una cosa que a priori es un poco injusta, y es que estamos continuamente escuchando a hombres en los medios de comunicación, buenos, malos, en las tertulias, políticos, en reporteros, lo que tú quieras. Y te puede gustar más o menos el mensaje, pero es teleconsciente. Pero una tía tiene que ser brillante para estar allí. Entonces, no, ¿por qué no podemos llegar al mismo grado de mediocridad todos? Y entonces ahí podríamos estar hablando de igualdad. Entonces, para que eso suceda, esto es como una gotera. Hay que hablar mucho, hay que dar mucha visibilidad, y a veces hay que forzar un pelín las situaciones. Que por eso, de ahí el Congreso de ASET. El Congreso de ASET es un congreso. Nosotros nos dimos cuenta que en la mayoría de los foros del sector había paneles que eran directamente 100% masculinos. Y es algo que como mujer a día de hoy te choca, y me da igual la industria. Cuando yo veo un panel en el que solo hay hombres, dices, es imposible. Es imposible, porque somos el 50% de la sociedad. Entonces, a veces te tienes que
forzar un pelín en encontrar a alguien de tu sector para que ese panel esté equilibrado. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? A modo de forzar, crear un congreso en el que los paneles fuesen femeninos, con la excepción de no cometer el mismo error que se estaba cometiendo, y en todos hay un señor, hay una parte masculina. ¿Para qué? Para que veas que en el fondo sí se puede, que si yo lo estoy forzando y encuentro los perfiles, tú también. Entonces, para enseñarnos a todos de que todos tenemos un mini grado de responsabilidad, básicamente porque somos el 50% de la sociedad. Y salió muy bien y muy interesante, porque sí, me quedé todo el congreso. Tú puedes dar fe de eso, que me quedé del comienzo hasta el final. Como presidenta de una asociación, ¿cómo haces para gestionar las reclamaciones internas? Porque en toda asociación, equipo de fútbol, familia, hay distintas miradas, intereses, requerimientos, y el presidente o la presidenta es el que tiene que tratar de poner un poco o el grito y el puño sobre la mesa, o conciliar. ¿Cómo hace para gestionar eso que también es comunicación? ¿Cómo traslada eso que todo... Teresa, ¿y Teresa con quién? Pues con un terapeuta, tal vez. Bueno, Teresa no es la Virgen de Lourdes, ¿eh? O sea, pero, se enoja. Mira, hay una parte en la comunicación, y lo hablábamos antes, que la gente cuando hablamos de comunicación cree que es cómo hablas. Y para mí, la parte más importante de la comunicación es cuánto escuchas. Y cuánto escuchas no quiere decir que yo esté de acuerdo en todo lo que estás escuchando, en todo lo que estás diciendo, pero sí estoy dando cabida a tu mensaje. Y sí lo estoy escuchando. Y en la medida de lo posible, yo creo que hay una parte en la comunicación o en las relaciones, que básicamente la comunicación es fundamental porque comunicamos mucho más de lo que hablamos, que es cómo gestiono yo esta comunicación. ¿Ves? El primer paso es la escucha. Y a mí me hace gracia porque hay gente que cree que no estás escuchando y estás escuchando más de lo que cree. Y entonces eso, a mí como receptor, me está dando muchísima información, muchísima, que lo que te hace es ampliarte el mapa de no tomar una decisión a priori parece la directa. Y es que hay que ser muy reflexivo, sobre todo cuando estás hablando de asociaciones, como puede ser ASET, donde los perfiles son muy diversos. Entonces, para mí, mi primer paso en la comunicación, puede ser en ASET o en cualquier ente, el primer paso es la escucha. ¿Cuánto y cómo estoy escuchando? El segundo paso es la reacción, el no ser reactivos. El no ser reactivos es el primer paso, porque ahí estás dando espacio a que se produzcan cosas. Y a veces no sabes qué contestar, pero el dejar ese espacio, allí ya están ocurriendo, van a ocurrir cosas. Y luego, el que tú puedes comunicar cosas en las que no todos estén de acuerdo, pero tienen que ser coherentes. Y la coherencia no tiene que ver con lo que Teresa García como presidenta quiera. La coherencia tiene que ver en cuáles son los principios de ASET y sus valores. Y a veces estará de acuerdo con lo que Teresa García en su casa, con su vino, piense, y a veces no. Pero la coherencia es la parte fundamental para que generes lo que llaman en inglés trust, que es verdad, que en el fondo es que tú crees el mensaje de otra persona. Entonces, cuando ASET al cabo de los años se ha convertido en una entidad que la gente escucha, es porque es coherente, es porque este es mi mensaje. Te puede gustar o no, pero este es mi mensaje. Y cuando tú tienes un mapa sobre el que basarte en esta comunicación, al final todo es, pues bueno, unos días se te harán mejor o peor, pero tienes cómo basarte. Lo que no sirve es una comunicación sin estructura. Yo soy una persona muy estructurada y creo que cuando no te paras a estructurar estos pasos, claro, sale de todo. Hablar cualquiera dice lo que y luego eso da pie a que comenten, que eso está muy bien porque genera likes, pero pierdes en el camino la credibilidad. Que en el fondo creo que las instituciones, como las asociaciones, o cuando tú eres una marca, es a lo que te debes. Yo como Teresa García, todos tenemos una marca, mis compañeros lo saben. Yo me debo a mi verdad. Y eso, y contra eso da igual, si te puede no gustar, pero por lo menos soy coherente.
Cuéntame de la gala. No voy a poder estar porque no estoy en Madrid, pero cuéntanos, a ver, si alguien quiere otra vez colaborar con una fila cero o algo, fenomenal. ¿no? Oye, Cuéntanos. encantados. Bueno, pues ASET, uno de los pilares que tiene desde desde que se fundó, es el pilar social. Y es que básicamente un gran esfuerzo dedica al año y ingresos que se producen a través de los partners es por una gala benéfica que se hace una vez al año, siempre ocurre en junio, y se seleccionan determinados proyectos, siempre son unos 3, máximo 4 al año, en el que están enfocados al desarrollo de la infancia de la mujer. Pues cosas que hemos hecho. El año pasado se hizo un colegio en Honduras de cero, hemos hecho un internado para niñas en Kenia de cero, hemos colaborado con la casita de los mensajeros de la paz que se encargan de los niños cuando las madres van a trabajar y no tienen recursos. Todo lo que ayude a que esas mujeres que necesitan soporte, o niñas que necesitan soporte, ayuda, y nosotras creemos mucho en la educación, ayudar a desarrollarlo. Básicamente también lo que hay detrás de esta gala benéfica y de estos proyectos en los que colaboramos es que queremos devolver al mundo pues la suerte que nosotras que estamos teniendo en estar al final en puestos ejecutivos de empresas ejecutivas, y gracias a Dios, aunque nos gustaría ser más, tenemos una voz, y utilizar esa voz pues para hacer el mundo un poquito mejor. Presidenta, gracias. Un placer. ¿Te sentiste a gusto? Me encantada de la vida. Bueno, yo encantado de que estés aquí. Un cariño a Marina Colenaldés y Argentina, que está en tu comisión directiva. Que además siempre de la Junta. Siempre un argentino, una argentina en Por algún supuesto, sitio. aportando valor en la Junta. Hacemos ruido. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero espera, no te vayas. ¿Cómo hacen para colaborar? ¿A una cuenta? ¿Llaman? ¿Se fijan en la web? En la página web de ASET está el link de la gala y en cualquier caso en las redes sociales del link y de Instagram también está el link de la gala, donde hay un cuestionario donde se puede participar con fila cero. Señora, gracias. Muchas gracias. A ti. Bueno, ¿qué les dije? Programón, así comenzamos. Se hace oír, se visibiliza, escucha activa, comunicación a tope. Ya regresamos.